Hello, my name is Oscar Eduardo Velázquez Pardo. I am a student course General Physics. I am a student Engineer System in the United University. Teacher Juan Camilo Ramírez, date October 2025. Bueno, entonces este es el video explicativo del desarrollo del primer ejercicio. Escogimos la letra B, la cual pues nos habla de una motocicleta con masa 5 sigma kilogramos y unos intervalos de tiempo. De acuerdo a las indicaciones, aquí están los intervalos de 0 a 4 segundos, primer intervalo, segundo intervalo de 4 a 6 segundos, el tercero de 6 a 10 segundos y el cuarto de 10 a 12 segundos. La gráfica es velocidad en metros sobre segundos en función del tiempo que sea en segundos. Reemplazamos los datos de la masa, entonces mi número de cédula termina en 77, por ende la masa de la motocicleta es 577 kilogramos. Desarrollamos las preguntas y la pregunta número 1 es la siguiente. Identifica los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Bueno, entonces tenemos que de acuerdo a la gráfica, en el intervalo 1 y 3 hay aceleración, los valores son mayores a 0. En el intervalo 2 hay una velocidad constante, por ende la aceleración es 0. Y en el intervalo 4 hay desaceleración. Hay un frenado pues de este objeto de la motocicleta como tal. Pregunta 2. Cálculo de la aceleración de la motocicleta en cada intervalo. Tomamos la fórmula que es aceleración igual a delta velocidad sobre delta de tiempo, que es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, esto es metros sobre segundo cuadrado. Reemplazamos los valores y tenemos que para el intervalo 1 la operación es 20 metros sobre segundos sobre 4 segundos y nos da una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo número 2 tenemos una velocidad final de 20 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo, por ende esto nos da un 0. 0 dividido 2 segundos, que fue la operación de los segundos de intervalo en tiempo, nos da 0 metros sobre segundo y por ende la aceleración es 0, que coincide con la gráfica correspondiente. En el intervalo 3 tenemos la velocidad final, 50 metros sobre segundo, menos la inicial, menos 20 metros sobre segundos, menos los 4 segundos o sobre los 4 segundos que duró el intervalo, y eso nos da una aceleración de 7.5 metros sobre segundo. En el intervalo 4 tenemos entonces la velocidad final es 0, la inicial menos 50 sobre 12 segundos menos 10 segundos, que son los tiempos final e inicial. Esto nos da menos 50 metros sobre segundo sobre los 2 segundos y nos da una aceleración negativa de menos 25 metros sobre segundo, que coincide con el frenado que se mostraba en la gráfica. Pregunta 3. Usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza neta es 0 en uno de los intervalos? Tenemos entonces valores para el intervalo 1, 3 y 4. Hay una fuerza, aplica la fórmula de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, y se expresa en newtons. La masa es 577 kilogramos por la aceleración en intervalo 1, que es 5 metros sobre segundo, y eso nos da una fuerza de 2885 newtons. En el intervalo 3 la aceleración fue de 7.5 metros sobre segundo y multiplicado por la masa nos da una fuerza de 4327,5 newtons. Y en el intervalo 4, 577 por los menos 25 metros sobre segundo cuadrado nos da una fuerza negativa de menos 14.425 newtons. En el intervalo 2, la masa por la aceleración, multiplicamos 577 kilogramos por los 0 metros sobre segundos, que fue la aceleración, y nos da un valor de 0 newtons. Coincide con que la velocidad es constante, no hubo aceleración ni desaceleración. Entonces en este intervalo es donde la fuerza neta es 0. Pregunta 4, entonces es dibujar la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Ahí tenemos pues los valores usados dependiendo de los intervalos y la fuerza neta calculada en cada intervalo.
En el intervalo 1 y 3 se observa pues una fuerza positiva, en el intervalo 2 se observa una fuerza de 0 y en el intervalo 4 una fuerza negativa. Coincide con los valores hallados en el anterior desarrollo. La pregunta 5. Calcula el área bajo la curva de velocidad en tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico. Tenemos la representación gráfica. Los intervalos 1 y 4 son triangulares, pues se separan los diferentes intervalos. En el intervalo 2 es cuadrado y el intervalo 3 es un trapecio. Buscamos las fórmulas de cada valor de correspondiente. El área triangular es base por altura sobre 2. Tenemos que como tal el valor de la base sería pues el tiempo intervalo, tiempo final menos tiempo inicial igual a 4 segundos menos 0 segundos igual a 4 segundos. Y la altura sería la velocidad final menos la velocidad inicial, 20 metros menos 0 sobre los segundos, y eso nos da entonces 20 metros sobre segundo. Desarrollamos la operación y nos da entonces un total que 40 metros de desplazamiento en el intervalo 1. En el intervalo 2 tenemos que el área es cuadrada, tenemos los valores de los lados, tenemos entonces que son un intervalo de 2 segundos, la velocidad del intervalo es de 20 metros sobre segundos, multiplicamos y nos da un desplazamiento de 40 metros. En el tercero tenemos la fórmula del trapecio, ahí la anotamos, reemplazamos los valores y nos da un desplazamiento de 140 metros en este intervalo de tiempo. En el intervalo 4 nuevamente un área triangular, reemplazamos los datos y nos da un desplazamiento total de 50 metros en este intervalo. El intervalo pues total es la sumatoria de todos los intervalos, sumamos los 40 en el intervalo 1, 40 en el intervalo 2, los 140 en el intervalo 3 más los 50 en el intervalo 4 y nos da un total de 270 metros desplazados en esos 12 segundos de la motocicleta pues que estuvo en el intervalo. Pregunta 6. Calcula el área bajo la curva de fuerza en relación a tiempo en todo ese intervalo y explica su significado. Entonces, para el cálculo de las áreas se puede saber que son áreas cuadradas, se calculan por separado en cada intervalo y finalmente se suman. Tenemos pues la fórmula de los lados, que es lado de cuadrado, que es lado por lado, fuerza por tiempo, y eso se expresa en newtons segundo. Recordamos pues ahí las unidades, y eso es lo que generalmente nos mide, es el impulso. Hallamos el intervalo 1, entonces tenemos la fuerza que fue de 2885 newtons por los 4 segundos y nos da una fuerza como tal, un impulso que pena de 11.540 newtons segundos. En el intervalo 2, 0 newtons segundos, corresponde pues a, tengamos en cuenta que la aceleración fue 0, por ende la fuerza fue 0 y ya tenemos el impulso pues de 0. En el intervalo 3 tenemos entonces este valor de 17.310 kilogramos metro segundo. En el intervalo 4 el valor correspondiente de menos 28.850 newton segundos corresponde pues a un frenado, a una desaceleración, y el total de todo el área total pues fue de 0 newtons, que realmente coincide porque hubo una velocidad inicial, un punto de partida con velocidad inicial 0, y al final la velocidad final también fue de 0 teniendo en cuenta pues los 4 intervalos. Pregunta 7. Compara ambas áreas y qué conexión encuentra entre ellas. Tenemos entonces que la relación se puede apreciar en la gráfica de velocidad versus tiempo y fuerza versus tiempo de la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Ya tenemos la fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración, por ende fuerza es igual a masa por delta velocidad sobre delta de tiempo, donde F es la fuerza neta, M es la masa y A es la aceleración. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, la conexión entre las gráficas es la siguiente: la pendiente de la gráfica de velocidad de esos tiempos nos da la aceleración. La aceleración multiplicada por la masa nos da la fuerza. En resumen, la fuerza produce cambios de velocidad y las dos gráficas están conectadas. Una muestra causa fuerza y la otra muestra el efecto, la velocidad. Y las gráficas están relacionadas a través de la aceleración y la masa del objeto. Muchas gracias.